Gracias por venir. Mi nombre es Mariano Álvarez, soy el gerente general de AFP Habitat. Muchas gracias por venir a nuestra invitación y muchas gracias por confiarnos el manejo de su fondo de pensiones. Como ustedes saben, bueno, conocen, AFP Habitat es la AFP más rentable del sistema. Tenemos el orgullo de ser los más rentables en el fondo 1, en el fondo 2, en el fondo 3, a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 4 años, a 5 años y a 6 años. Solo tenemos 6 años de operaciones, pero todavía no somos primeros a 7 años. Estamos muy felices con la gestión de inversiones y entendemos que nuestro propósito principal es dar a nuestros clientes la más alta rentabilidad y el mejor servicio. Y en temas de servicio hemos venido innovando para hacer las cosas más fáciles a nuestros clientes. El año pasado lanzamos nuestro chatbot con inteligencia artificial, que lo que permite es atención las 24 horas del día. Por eso si están en Facebook pueden atenderse a cualquier hora del día con la AFP, están solamente a un inbox de distancia. Y desde hace 2 meses somos la única empresa en Perú que usa el reconocimiento facial como firma, un desarrollo que nos ha costado varios meses de dedicación, pero que ya está disponible para nuestros clientes, porque entendemos que el servicio es eso, es hacer las cosas más fáciles para el cliente y nos apoyamos en la innovación. Así que seguiremos trabajando para mejorar el servicio y darles la más alta rentabilidad, pero creemos que ese es el propósito que tenemos con ustedes. Pero ustedes no me han venido a escuchar a mí, ustedes han venido a escuchar a Diego de Alonso, así que por favor invito a Diego Marrero, nuestro gerente de inversiones, a que... Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por haber venido. El día de hoy vamos a hacer una presentación sobre coyuntura económica internacional y donde vamos a resaltar los principales temas que podrían ser preocupantes. Quería empezar mi presentación con una pequeña reflexión a modo de broma, ¿no? de un poco cómo funcionan los mercados, ¿no? Es muy importante saber que cuando se invierte en los mercados financieros, uno siempre anda mirando el largo plazo, que es lo que finalmente debería importar para construir un portafolio de largo plazo como un portafolio de pensiones. Sin embargo, en el corto plazo, el ruido y el sentimiento son también importantes, ¿no? Y los movimientos de mercado en el corto plazo se guían mucho también por el sentimiento, ¿no? Y este chiste resume un poco eso, ¿no? Cómo se va cambiando el humor del mercado en función a los temores o la euforia temporal que puede existir. Pero bueno, eso era solamente una reflexión. Vamos a ver un poco, explicar el contexto de qué es lo que está pasando, ¿no? Venimos de un periodo que lo podemos dividir en 3 tiempos, o 2, digamos. El primero, digamos, a partir desde el 2016 hasta febrero del 2018, en donde vimos un mercado al alza. Un mercado al alza con muy baja volatilidad, impulsado por buena data de crecimiento económico, impulsado por estímulos fiscales y monetarios en los países desarrollados y en general un sentimiento bastante positivo. Y vemos cómo subieron los índices bursátiles de Estados Unidos, de Japón, de China, de emergentes, etc. Y acá podemos ver un quiebre. ¿Y qué pasó acá? El dato puntual fue que salió un dato de inflación en Estados Unidos un poco más alto de lo que se estimaba. ¿Sí? Ese fue el cambio del mercado. Y eso generó un miedo en los inversionistas a que ese dato de inflación alta podía generar que Estados Unidos, la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, suba su tasa de manera más acelerada a lo que se pensaba en un primer momento. Y los mercados se destruyeron en febrero de 2018. ¿Sí? Y vemos esta caída fuertísima que tenemos acá. Además de eso, se le sumó un temor adicional que no estaba en el mapa, que era una posible guerra comercial entre Estados Unidos y China, las 2 economías más grandes del mundo, ¿no? Y luego podemos ver acá un quiebre, que es este año básicamente, y un rebote fuerte en los mercados, y la razón fue la expectativa de que la Fed baje tasas. ¿Sí? En términos fundamentales, salvo el tema de la guerra comercial, que sí es un tema que ahora lo vamos a tocar más a detalle, que puede impactar el crecimiento mundial, la volatilidad que hemos visto
en todo este periodo es puro ruido. Hubieron momentos de euforia y hubieron momentos de pánico, ¿sí? Pero aún así, con toda esta volatilidad y todas esas caídas tan fuertes, los índices se encuentran en un nivel más alto de lo que empezaron en enero de 2016. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los dos grandes temas a los cuales nos enfrentamos? Son básicamente estos, ¿no? El miedo de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que son las dos economías más grandes del mundo, y expectativas de hacia dónde va la tendencia de la tasa de interés en Estados Unidos, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, empecemos por el primero, un enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos. Lo que estamos viendo, lo que sale en los titulares, es solamente la punta del iceberg, porque esto es mucho más que una guerra comercial de aranceles, que es lo que estamos viendo hasta ahora. Y ahorita vamos a elaborar un poquito más ese argumento. Entonces, acá lo que vemos esa es la visión de Trump, ¿no? Lo que dice Trump es Estados Unidos y China, el déficit comercial entre los dos países se ha ampliado brutalmente en los últimos años. Es decir, las importaciones han crecido mucho más que las exportaciones. Es decir, la visión de Trump es que Estados Unidos se está perjudicando versus China en el comercio y que China se está aprovechando de esto. Es decir, China no compra los productos estadounidenses y por otro lado Estados Unidos compra muchos productos chinos y el que gana es China a costa de Estados Unidos. Es la visión de Trump. Pero eso solamente es parte de la historia. ¿Por qué? Porque acá vemos este gráfico que nos dice algo más interesante todavía. Exportaciones, importaciones. Es el mismo indicador de la gráfica anterior, pero acá lo que vemos son las ventas de las empresas de Estados Unidos en China, que no son exportaciones. Las exportaciones son los productos que salen de Estados Unidos hacia China. Acá lo que vemos es las ventas de las corporaciones estadounidenses en China. Por ejemplo, los productos que Apple vende en China. ¿Sí? No son exportaciones de Estados Unidos, pero sí van a las utilidades o a las ventas de Apple. ¿Sí? En general, las empresas de Estados Unidos dependen bastante de las ventas en China, que no son exportaciones. Entonces, si sumamos, acá estamos hablando de más o menos más de 450 millones de $1.000 millones, es más que el déficit comercial entre Estados Unidos y China. O sea, este problema es más serio y esto es lo que no está tocando por ahora Trump. ¿Sí? Y vamos a elaborar un poquito más esto también. Entonces, lo que le quería decir es que estamos centrados acá, en la guerra comercial, y es solo la punta del iceberg, porque lo más importante es la carrera tecnológica y la carrera por la hegemonía global entre Estados Unidos y China. De acuerdo a los pronósticos del Banco Mundial, en el 2050, la economía de China debería ser más grande que la economía de Estados Unidos, quizás antes, ¿sí? Dependiendo de cómo vayan las tasas de crecimiento. Y eso obviamente le preocupa a Estados Unidos, que es una potencia mundial y ha querido mantener su hegemonía, la quiere mantener y la ha mantenido durante bastantes años. Entonces, ¿qué pasó, no? ¿Cómo escaló la guerra comercial? Bueno, empezó cuando Trump decidió grabar a un monto de productos con un arancel de 10%, ¿no? A $34.000 millones. La respuesta de China fue inmediata, hizo lo mismo. ¿Sí? Luego Estados Unidos escaló un poco más y China hizo lo mismo. Luego Estados Unidos escaló aún más, ahora hablábamos de $200.000 millones, y China escaló, pero no tanto. ¿Sí? Y a estos productos los grabó con 10% y a estos con 10%. Luego escaló aún más. A estos 200 millones les puso 25%, ya no 10%. Y China hizo lo mismo, pero solamente sobre este monto. Y la última información que dijo Trump hace algunos días es que ahora va a subirlo a $325 millones, 10%. Ahora, ¿qué significa esto? El año pasado, China exportó $120.000 millones, ¿no? A Estados Unidos. Y ya viene grabando $110.000 millones. O sea, la conclusión acá es que en realidad no hay mucho por hacer por el lado de China. O sea, China ya no puede seguir subiendo aranceles a más productos, una pequeña parte, digamos, porque ya lo hizo casi en su totalidad. Y Estados Unidos, igual. Estas son el total de exportaciones de Estados Unidos el año pasado. 540.000 millones de dólares, más o menos. Y ya viene grabando un monto inclusive mayor, ¿no? Porque las exportaciones de este año son un poco mayores.
Entonces, la guerra comercial ya está llegando a su fin porque ya no hay más productos a los cuales grabar. ¿Qué podría pasar? Si podrían subir el arancel de 10% sobre esto a 25%. Sí, podrían subirlo un poco más también, pero ya está grabado casi todo el comercio. ¿Sí? Y eso es grave. ¿Por qué es grave? Vamos a definirlo en 3 fases. La primera fase, Estados Unidos puso un arancel principalmente a los bienes de capital y a los bienes intermedios. ¿Sí? Y conforme fue escalando, empezó a agarrar bienes de consumo. Y esto de acá sí impacta directamente al consumidor norteamericano. Porque ¿qué cosa hay acá? Celulares, laptops, equipos de telecomunicación, juguetes, monitores, etc. Ya esto de acá sí debería tener un impacto más relevante en los datos de crecimiento económico de Estados Unidos, que todavía no lo hemos visto, porque lo que primero hizo fue grabar productos de bienes intermedios y de inversión, cuyo impacto se debería ver un poco más en el largo plazo. Por el lado de exportaciones, acá podemos ver la data ya real de cómo ha venido, cuál ha sido el impacto este año del el incremento de aranceles. Y sí vemos una caída relevante en todo excepto en la tecnología avanzada. Es decir, a pesar de los aranceles, China le sigue comprando casi la misma cantidad de Estados Unidos de productos de tecnología avanzada. ¿Y por qué? ¿Por qué China lo hace? Porque China necesita de Estados Unidos estos productos para poder sobrevivir. Y estos principalmente son los chips. ¿Sí? Y acá entra la guerra tecnológica, en realidad. ¿No? Estados Unidos necesita, y lo voy a desarrollar un poquito más adelante, ciertos minerales para poder producir los chips. Esos minerales los produce China. Los chips los produce Estados Unidos. Y China, para poder desarrollar su cadena productiva, necesita los chips. Ambos se necesitan. Y la cadena productiva no se puede cortar porque ambos países dependen uno del otro. Voy a desarrollarlo un poco más, no dependen en la misma magnitud, pero hay un tema adicional al tema arancelario. Cuando hay una guerra comercial hay ganadores y perdedores. El perdedor es China, claramente, ¿no? Acá podemos ver un poco cómo la evolución de las importaciones de China hacia Estados Unidos ha caído. Pero vemos que hay otros países que se podrían beneficiar con eso y lo están haciendo. México, por ejemplo, Vietnam. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos no le compra a China, en algún lugar va a tener que conseguir los productos que necesita, ¿no? Y hay otras economías que podrían verse beneficiadas. Ahora, ¿qué puede hacer China? El control ahorita lo tiene Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es más, vamos, el impacto económico en el corto plazo afecta más a China que a Estados Unidos. Estados Unidos puede, de alguna manera, seguir creciendo a unas tasas más altas por una serie de medidas adicionales, pero China sí depende bastante de Estados Unidos y ahorita lo vamos a ver. Pero en general, ¿qué puede hacer China? Principalmente 4 cosas, ¿no? Para pelear en esta guerra comercial, porque por el lado arancelario ya no hay mucho que pueda hacer China. Ya casi la totalidad de las exportaciones están grabadas con un arancel. Puede prohibir las exportaciones de metales de tierras raras, ¿sí? Ahorita explico eso. Complicar las operaciones de las empresas estadounidenses en China. Vimos el gráfico qué tanto depende las ventas de las empresas de Estados Unidos de China, es bastante. Devaluar su moneda o vender los bonos del gobierno de Estados Unidos. Con respecto al primer punto, metales raros. ¿Qué son los metales raros? Son metales que no son fáciles de conseguir, no son los metales tradicionales industriales como el cobre, el zinc, el plomo, la plata, etc., sino son metales bien específicos, como por ejemplo el iridio, el paladio, que los produce principalmente China. El 80% de estos minerales los produce China. Y esos son justamente los minerales que se necesitan para hacer los chips, que son los chips lo que se necesita para hacer los productos de alta tecnología, que es donde está peleándose la guerra tecnológica. ¿Sí? Entonces, el 80% lo produce China. Si China corta esa producción, podría dañar la producción de chips en Estados Unidos y por ende dañar la producción tecnológica en general de productos de alta gama. Sin embargo, si bien China produce el 80%, en el caso de que China deje de producirlos, lo que terminaría pasando es que otros países podrían entrar a producirlos. Subiría el precio por una escasez temporal, otros países podrían verlo atractivo y podrían empezar a producirlo. ¿Y por qué no lo están haciendo? Porque son productos cuya extracción tienen altos costos ambientales. Y en el caso de China, la regulación ambiental es mucho más laxa y lo puede hacer. ¿Sí? Hay países en donde simplemente la regulación es casi prohibitiva para poder hacer esas producciones. Pero eventualmente, si es que el precio sube, eso podría compensar,
¿no? Y podrían salir otros competidores. Entonces, no necesariamente es una arma tan potente, sin embargo, eventualmente la podría usar en el corto plazo. Por el lado de las ventas a empresas de Estados Unidos, ese es el mismo gráfico que vimos en las láminas anteriores y es bastante importante. Este es uno de los asuntos de mayor importancia y podría ser una de las armas más peligrosas de China. Porque si China corta la producción o las ventas de las empresas estadounidenses en China, podría generarse una catástrofe tremenda. Imagínense que se prohíban las ventas de Apple en China. ¿A cuánto caerían las acciones de Apple en el mercado? Sería una caída muy fuerte en el mercado. Y esto acá volvería directamente a la bolsa de Estados Unidos, generaría un efecto riqueza adverso. El consumidor estadounidense se vería afectado. En Estados Unidos, a diferencia de Perú, el retail, la participación del retail en la bolsa es muy alto. Hay mucha gente que tiene mucho dinero invertido en la bolsa, ¿no? Además de los fondos de pensiones, que también sería el caso peruano, digamos. Pero una caída fuerte en el mercado de valores genera un impacto mucho más directo en las posibilidades de reelección de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que Donald Trump va a querer cuidar un poco, ¿no? Pero en general podría ser un arma importante. Por el lado del tipo de cambio, ¿no? Trump ha tildado a China de manipulador de monedas durante mucho tiempo para justificar la subida de aranceles. Eso ahí no es cierto, ¿no? Y lo que vemos acá es cómo es el movimiento de las principales monedas emergentes en los últimos años, y vemos que la línea roja es el yuan chino y es la moneda que menos se ha depreciado. Mucho más lo ha hecho el real brasilero, el rupee indio o el rublo ruso, ¿no? Inclusive el yuan se ha depreciado menos que el sol peruano, que es una moneda bastante estable. Entonces China no está depreciando su moneda. Y China no lo quiere hacer por varias razones. Primero, que China quiere ser considerado como una potencia global y quiere que su moneda sea una reserva de valor y cobre importancia. Si China deprecia su moneda, eso de ahí no le permitiría lograr sus objetivos por ese lado. Adicionalmente, hay un endeudamiento alto de empresas chinas atado al dólar hongkonés. En el caso se devalúe el yuan, muchas empresas chinas podrían verse en problemas. Entonces, probablemente no utilice esta arma. Sin embargo, siempre está la posibilidad de que, si es que la competitividad de China decrece mucho, podría ganar algo de competitividad de manera artificial o devaluando su moneda. Pero hasta ahora no lo ha hecho. Y por último, vender treasuries, que son los bonos de Estados Unidos. China es uno de los mayores tenedores de bonos estadounidenses. Y acá podemos ver un poco el stock, ¿no? ¿Cuántos activos del gobierno de Estados Unidos tiene China versus lo que tiene Estados Unidos de China? Es un montón. En caso China decida vender todo este stock de bonos estadounidenses, esto tendría un impacto muy importante en las tasas de interés de Estados Unidos y por ende en las tasas de interés globales. ¿Sí? Difícilmente lo vaya a hacer, porque vender un activo a un precio por debajo golpearía sus propias finanzas. ¿Sí? Probablemente no lo haga, pero en todo caso podría ser una herramienta adicional. Y China, el gobierno chino ha sido un gran comprador de las emisiones de bonos de Estados Unidos. Y lo que quiere decir que China ha sido un gran financiador del gasto estadounidense. ¿Qué vemos en la carrera tecnológica? Bueno, el caso más emblemático es Huawei y anteriormente ZTE, ¿no? Que es otra empresa de telecomunicaciones que fue baneada por el gobierno de Estados Unidos. Esta empresa, Huawei, es una empresa cuyo desarrollo tecnológico ha sido muy superior a su competidor más claro, que es Apple en Estados Unidos, y ha desarrollado una tecnología bastante superior que está generando muchos problemas a las empresas, a sus competidores globales, principalmente a Apple, ¿no? La tecnología es tan potente y está creciendo a tasas tan aceleradas que sí está generando problemas, y esto de acá no le gusta a Trump, no le gusta en general a Estados Unidos, porque puede desplazar el liderazgo tecnológico que ahorita lo tiene Estados Unidos para que pase a manos de las empresas chinas. Entonces, lo que ha hecho Estados Unidos es cortar algunas producciones que podrían ir hacia estas empresas. Ha prohibido, por ejemplo, que las empresas del gobierno de Estados Unidos hagan negocios con Huawei. Está tratando de cortar el supply de algunos insumos importantes, etc. Pero lo que vemos acá es cómo ha evolucionado el market share de Huawei y de Apple. Básicamente vemos cómo en los últimos trimestres
ha subido tremendamente el de Huawei a costa de Apple, ¿no? Apple es una empresa emblemática de Estados Unidos y esto es una vergüenza para Trump, ¿no? O él lo siente de esa manera. Hay un hito bastante importante en todo este tema de guerra comercial, guerra tecnológica, que son las elecciones de Estados Unidos. Es clarísimo que Donald Trump se va a querer reelegir, probablemente lo haga. ¿Qué podría hacer que Donald Trump no se reelija? Una recesión en Estados Unidos, que hasta el momento no está sucediendo. Sin embargo, una guerra comercial muy fuerte podría generar una caída en el consumo de Estados Unidos, podría generar inflación a través de mayores precios por mayores aranceles, y eso podría generar una recesión en Estados Unidos. Eso lo sabe Trump, ¿no? Entonces, me imagino que Trump va a querer modular hasta qué punto está empujando a esta guerra comercial con China y hasta qué punto no. Hacerlo le conviene políticamente porque él queda como alguien que ha hecho un deal que beneficia a Estados Unidos. Pero por otro lado, si presiona mucho, puede generar una recesión en Estados Unidos y eso iría en contra de justamente lo que él quiere. Entonces, lo que está haciendo Trump es modular eso. Una vez que pasen las elecciones de Estados Unidos, que son el próximo año, podríamos hablar de otro panorama, en donde Trump ya no necesita necesariamente victorias de corto plazo, sino podría enfocarse en los otros elementos del iceberg, no solamente en la guerra comercial, sino ya entrar quizás a ser más agresivo en el tema tecnológico. Hasta ahora lo que estamos viendo de la guerra comercial ha tenido impactos importantes, sí. ¿Ha tenido un impacto en el crecimiento mundial? De hecho que sí, pero lo que estamos viendo en general es que en el futuro va a impactar bastante más. Los estimados es que esta guerra comercial podría tener un impacto de más o menos 0.6% del crecimiento global. Ahora, suena poco, pero pensando en una economía global que crece a tasas de 3%, restarle un 0.6% es más o menos quitarle un quinto del crecimiento. Es un montón. ¿Sí? El impacto es material. El impacto se siente más en China, ¿no? Obviamente, que es donde está concentrado el problema. Pero en Perú, por ejemplo, ese impacto también lo vamos a sentir. China es un gran consumidor de metales. A la hora que China crece 1.4% menos, por ejemplo, eso impacta directamente en cuánto material consume China, cuál es el precio del cobre y cuáles son las exportaciones de Perú, cuánto va a crecer el PBI de Perú. Está bastante atado y eso me imagino que Alonso lo va a comentar a más detalle en su presentación. Entonces, en general la guerra comercial, el impacto de corto plazo es que aumenta la probabilidad de recesión de Estados Unidos, que deteriora el consumo global, que pone en problemas a China y que podría generar un descalabro, un desborde, y que China pueda utilizar alguna de las herramientas que les mencioné en las láminas anteriores. Entonces, ¿en dónde nos encontramos ahora? Además de esto, es en un dilema de la Reserva Federal de Estados Unidos de qué hacer. Mantener la tasa de interés estable, bajarla, subirla. Después de la crisis del 2008, Estados Unidos bajó su tasa de referencia de manera muy abrupta hasta un nivel de casi 0%. Y la mantuvo durante casi 6 años. ¿Sí? Ese es un estímulo monetario. Una tasa de interés baja implica un costo de financiamiento bajo, un impulso al consumo, un impulso a la inversión, y es un poco lo que vimos que pasó luego. Conforme la economía de Estados Unidos empezó a mejorar, la Reserva Federal empezó a subir su tasa gradualmente, y lo tiene que hacer porque un crecimiento acelerado puede generar inflación en Estados Unidos y podría detractar todo el crecimiento o el momentum económico que estaba ganando. Estados Unidos empezó a subir su tasa. ¿Hasta cuándo? Hasta el mes pasado, cuando hizo su primera bajada de tasas. ¿Sí? ¿Y por qué bajó la tasa? Porque había una incertidumbre sobre el crecimiento global y también había una presión por parte de Trump de que necesitaba que la economía no pierda momentum y eso ahí se podría lograr además con un estímulo monetario de la Reserva Federal. Y la Reserva Federal finalmente terminó bajando su tasa. La expectativa es que la Reserva Federal siga bajando su tasa. ¿No? Y bueno, ¿qué implica una menor tasa de interés? Implica un menor costo de financiamiento en general, un mayor consumo y una mayor inversión, que todo esto a su vez se traduce en un mayor empleo, mayor demanda por bienes y servicios, mejores utilidades para las empresas y en general mayor rentabilidad para la bolsa y los mercados financieros.
Por el lado de valorización, igualmente, un incremento, una disminución en la tasa te sube las valorizaciones y podría tener un impacto en los activos financieros, que también es algo que quiere Trump, ¿no? Una forma personal de Trump de medir su popularidad es con el desempeño del mercado de valores, y él lo ha dicho abiertamente, ¿no? Una caída en el mercado de valores sería algo bastante negativo porque afectaría directamente al consumo norteamericano. Muchas gracias. Esa es la reflexión. Bueno, le doy el pase a Alonso Segura, que va a hacer una exposición. Muy buenos días a todos y muchas gracias a FP Habitat por la invitación. Mariano, muchas gracias. Y a Diego por su exposición. Yo voy a concentrarme fundamentalmente en la parte de economía nacional. Voy a hablar muy poco, menos de lo usual de la parte externa, porque habíamos coordinado con Diego que él cubriera la parte externa. Pero algo sí les voy a hablar, sobre todo resaltando algunos de los puntos también que hizo Diego, porque, como saben, el desempeño de la economía global condiciona muchísimo, digamos, la velocidad a la cual camina la economía peruana. Voy a enfocarme en dos horizontes diferentes. Uno, coyuntura, voy a hablar de qué esperar en los próximos meses, y la otra parte, pensando un poquito en un horizonte más largo, qué cosas podríamos hacer para mejorar las perspectivas de crecimiento y sobre todo desarrollo de la economía peruana. Entonces, contexto global, y ya lo dijo Diego, muy rápidamente, guerra comercial y guerra tecnológica, que en realidad son dos cosas distintas, que siguen escalando, ¿no? Es posible que estas medidas, lo puso Diego en su filmina, de acción, reacción, continúe. Lo último, el anuncio del gobierno de Estados Unidos de Trump de que va a postergar la aplicación de aranceles a gran parte de los $300.000 millones adicionales de importaciones de bienes de consumo hasta el 15 de diciembre, no significa que se esté solucionando la guerra comercial, lo está haciendo por razones meramente populistas. Esto va a encarecer todos los bienes que puso en la lista Diego, celulares, computadoras, televisores, antes de las campañas de Thanksgiving y de Navidad. Entonces, por razones populistas lo están haciendo simplemente hasta que pase esa campaña y de ahí levantan todo. No responde a políticas o a razones, digamos, con fundamento racional o económico, y ya lo dijo también Diego. Entonces es muy difícil predecir qué es lo que va a ocurrir. El riesgo se extiende también a guerras cambiarias, a involucrar la política monetaria y la política cambiaria en los países. También sin fundamento. China no es un manipulador de moneda, lo ha sido en el pasado, pero hace años no lo es. Y ya Estados Unidos, primera vez en 25 años, que le pone, de acuerdo a su legislación, el Tesoro de Estados Unidos le ha puesto ya el nombre de manipulador, la calificación de manipulador de monedas, violando inclusive las 3 características necesarias que, de acuerdo a sus propias normas, se requieren para que sea un manipulador de monedas. Entonces, en realidad, están haciendo lo que quieren, ¿no? Se habla de institucionalidad muchas veces, se cree que países como Estados Unidos tienen institucionalidad fuerte, pero en este momento la fortaleza de instituciones en Estados Unidos también está siendo bastante testeada. Y hay efectos reales y hay efectos financieros, también varios se han mostrado. Efectos reales, menor crecimiento global, menores volúmenes de comercio, va a mostrarles esos, índices de manufactura o de servicios en terreno de contracción a nivel global y todo tipo de movimientos en mercados financieros, ¿no? El Treasury de Estados Unidos, el Treasury a 10 años está en 1.6, la mitad de lo que estaba hace un año. La curva ya está invertida hace tiempo, 3 meses contra 10 está invertida, la que mira la Reserva Federal de Estados Unidos para hacer política monetaria. La de 2 años contra 10, la que miran los mercados, está ya casi plana, 7 puntos base de diferencia había hace 1 o 2 días. Entonces, complicado. Obviamente, las bolsas cayendo ante anuncios, reaccionando positivamente ante nuevos anuncios.
etcétera, etcétera. Entonces, mundo ya que está reaccionando hace ya un buen tiempo a esta situación. Riesgos geopolíticos, también es importante mencionarlo. Hay tensiones en distintas partes del mundo, Estados Unidos, Irán, el Brexit, crecimiento negativo ahorita en Reino Unido, tensiones Estados Unidos, Corea del Norte, bueno, por ahí se amistan, pero siguen las tensiones, se siguen lanzando misiles nucleares. El problema entre China y Hong Kong, India y Pakistán por el tema de Kashmir, problemas en países emergentes, es decir, hay focos de alerta en distintas partes del mundo. Evidentemente, algunas pueden tener impacto más focalizado, otros pueden tener impactos más globales, como Estados Unidos, Irán, acá más regional Europa, pero pega, etc., ¿no? Dos temas que son particularmente económicos y relevantes son que la capacidad de respuesta contracíclica, los buffers que se tienen en política monetaria y en política fiscal a nivel global, está muy disminuida. Uno, no sé si les pasarán las presentaciones, pero había un gráfico en los que puso Diego, donde mostraba la tasa de interés de Estados Unidos que por primera vez en 10 años bajaron, bueno, en 6 años que estuvo quieta, pero comenzaron a subir y han vuelto a bajar tasa. Si uno ve el nivel de tasa, la tasa está ahora en 2.25. Cuando pega la crisis del 2008, la tasa estaba en 5.25. Eso lo voy a mostrar para el caso peruano también más adelante. Es decir, ¿qué pasa si el mundo se complica nuevamente? La capacidad que tiene la Reserva Federal de actuar vía tasa es muy pequeña. Y de inyección de activos de políticas no convencionales también, porque el balance de la Reserva Federal también es muy grande. Retiraron una parte, pero en realidad una parte menor. Y los desequilibrios globales, apalancamientos, sobre todo soberanos, no se han corregido. En algunos lados, como Estados Unidos, el privado sí, pero no en general. Y hay un problema de baja productividad estructural, un tema del que voy a hablar después, que complica la capacidad de crecimiento en general del mundo. Esto de acá son los títulos de los reportes de Panorama de Economía Global del Fondo Monetario de los últimos 5 años. Sale cada 6 meses el reporte grande, trimestres intermedios solo una actualización pequeña. No lo tienen que leer, solo mírenlo como semáforo. Verde es que la economía global la ven, que está yendo muy bien, buenas perspectivas. Ámbar es que hay signos de incertidumbre. Y rojo, que está la economía global bastante complicada, ¿no? Y lo que quiero que vean es que de estar en verde pasó a rojo muy rápido, hace 5 años. Lamentablemente a mí me tocó estar en toda la marea roja, ¿no? Pero bueno, cuando toca, toca. Y de ahí comienza a recuperarse. Hubo una etapa donde la economía mundial las perspectivas eran bastante buenas. 2017, fin de 2016, 2017, inicio de 2018, donde la perspectiva, un año y medio ahí, donde las perspectivas se veían muy bien. Y de ahí comienza a deteriorarse nuevamente. Y es la situación en que estamos. Esta es la actualización del mes pasado, donde se ve que dice que el crecimiento permanece, digamos, bajo, contenido. Los riesgos mayormente están a la baja y justamente las tensiones de comercio y de tecnología están afectando el sentimiento y están afectando la inversión. Como sabemos, sentimiento es un indicador líder de inversión, ¿no? Entonces, y de ahí, bueno, lo que recomienda para política monetaria, fiscal, que se acomoden, pero con múltiples objetivos porque no tienen tanto espacio. Esta es la predicción de crecimiento del PBI del 2019, global y de América Latina y el Caribe. Es la proyección que había en enero del 2018, en abril del 2018 y la que hay ahora, la última vigente. Es decir, cómo ha evolucionado en el último año y medio la perspectiva de crecimiento para este año. Y lo que se puede ver es que la perspectiva de crecimiento del mundo en el último año ya comenzó a caer. Este 3.2 que hay hoy es inclusive menor de la tasa de crecimiento que hubo en el último periodo complicado del 2014-15, que se llegó a crecer 3.3, ¿okay? O muy parecida. Esta, por si acaso, es el promedio de 2017-18. Se esperaba que fuera un año mejor y estamos ya en un año que es el peor, digamos, desde los coletazos del 2009-10. Pero América Latina, fíjense, este es el promedio de 2017-18. Ojo que fue mejor que 16-15-14, que fue básicamente cero negativo, ¿eh? Se esperaba un super año, creo que había un exceso de optimismo, pero fíjense la velocidad de caída de la proyección de la región. Es decir, la región del mundo que mayor recorte de proyección de crecimiento ha recibido es América Latina, ¿no? Entonces estamos en la región equivocada. Y si queremos ver impacto sobre volumen de comercio,
Este es el crecimiento del volumen de comercio, exportaciones más importaciones global de los últimos 2 años. Se esperaba que fuera un año parecido este año y fíjense en la caída en la producción para este año, donde está en este momento. Es decir, hay impactos reales en la economía global. Es decir, si la economía este año no está creciendo, no es solo por temas domésticos, hay factores externos que condicionan. No son tan severos como el 2009, no son tan severos como el 2014-2015, pero sí hay condicionantes importantes y eso tiene que quedar claro. Entonces, dicho esto, rápidamente pasamos al contexto global y regional. ¿Cómo nos condiciona ese contexto global y regional? Acá la línea ploma es Perú, rojo es mundo y azul es América Latina y el Caribe. Es el crecimiento acumulado, digamos, como índice de los tres, desde el año 90, el año de las reformas estructurales. Lo primero, si hubiéramos tirado esto para atrás, evidentemente Perú era el último de la clase, ¿ok? Eso para que quede claro. Pero lo que quiero que vean es cómo hasta acá más o menos Perú comienza a crecer más rápido que América Latina y el Caribe, evidentemente, y que el mundo, pero un poco más rápido nomás. Es decir, pasamos de ser el último de la clase a estar un poquito encima del promedio. ¿Cuándo es que Perú se despega? Acá es donde se abre esa brecha. Pero ese es justamente el punto donde ocurre en la primera casi década, digamos 8 años, de mayor prosperidad global. Todos los temas de crédito fácil, exuberancia financiera, etcétera, a nivel global, y superciclo de materias primas que se ve alimentado por la entrada de China y por toda esta disponibilidad de recursos invendibles que también fue a metales, entre otros, ¿no? Y ahí es donde sacamos ventajas. Es decir, Perú fue responsable en el manejo de sus políticas macroeconómicas, a diferencia de otros, pero creer que los crecimientos de Perú del 6, 7, 8% se debieron a políticas propias es simplemente engañarnos. Era como un crecimiento, acabamos de tener los panamericanos, era como un crecimiento con esteroides. ¿Dónde han visto ustedes que alguien que bate récords mundiales y le detectan doping, cuando le quitan los esteroides vuelva a batir récords mundiales? Ya no ocurre. Eso es un poco lo que pasó con Perú y sobre todo también con otros países en general en el mundo, pero particularmente con países que son exportadores de materias primas. Voy a mostrar eso en un rato. Entonces acá lo que quiero que se entienda es este crecimiento de América Latina barras plomas, crecimiento de Perú barras naranjas, los últimos 12 años, este es el crecimiento proyectado, ¿ok? Esta es mi proyección, no la del gobierno, os voy a decir por qué, la de Perú. Lo primero que quiero que vean acá es que las barras naranjas consistentemente son más altas que las plomas. Somos de los mejores de la región, todos lo sabemos. Mantengamos en perspectiva que América Latina es una región de bajo crecimiento, es decir, somos los campeones de un vecindario, pero un vecindario que está bastante venido a menos, ¿ok? Pero lo otro que quiero que vean es las barras promedio. Estos son los niveles donde más o menos podía crecer nuestro producto potencial. Esto es cuando tenías los esteroides adentro, pues. Se acaban los esteroides y comienzas a ver los efectos y esta es tu nueva realidad. Y podemos ver los últimos años cómo han sido. Entonces la capacidad de crecimiento de Perú en este momento debe estar en torno al 3,5. Este año va a estar por debajo de eso. Ese 3,5 es básicamente con vientos neutrales de fuera, ni a favor ni en contra. En este momento, este año son en contra. Moderadamente en contra, digamos, aunque con riesgos crecientemente a la baja. Pero esa es básicamente la situación. Entonces, no debemos caer en el error de creer que en materia económica la mayor parte de nuestros problemas son por factores domésticos. Ciertamente hay errores de política doméstica, política económica, obviamente aún más de política, bastantes, en los últimos años, terrible, pero el entorno externo importa mucho. Hay temas de política económica también, acá pongo las fechas por qué, pero cuando acá pensamos, decíamos por qué crecemos poco y nos criticábamos mucho, entre el 2015 y el 2016 la economía peruana logramos que se acelere, cuando América Latina estaba implosionando y el mundo no se recuperaba. Particularmente, aunque nos quejábamos, fueron los años de mayor diferencial de crecimiento de la economía peruana contra la región. Fueron mejores que estos inclusive, si los tomamos como diferencial. Entonces hay que tomar en cuenta la coyuntura externa. Pero acá, en mi opinión, hubo un error grueso de política económica.
La economía se recuperaba, pero todavía estaba débil. Ese ajuste fiscal del 2016, de fin del 2016, chancó la economía y ya no pudo recuperarse. Justamente en un momento en que fue la ventana de recuperación de economía global, de recuperación de las materias primas. Era cuando tenías que consolidar tus fundamentos para poder enfrentar cualquier reversión de condiciones con mayores fortalezas. Pero no se pudo hacer. Este fue casi un rebote estadístico y ahora que el mundo se debilita, de nuevo estamos en serios problemas. Este es ya tiene un poco más de un año, pero me gusta este gráfico, siempre lo dejo porque acá muestra, esta barra, acá son todos países emergentes en desarrollo, o sea, ingreso medio como Perú o ingreso más bajo del Banco Mundial. Acá están todos, acá están importadores, acá estamos exportadores de materias primas, concentrémonos acá. Lo que dice es que en los años de esteroides, digamos, el promedio de crecimiento de países de ingreso medio era 6%. El promedio, ¿eh? O sea, el mediocre crecía 6%. Y esta barra amarilla es el promedio en un periodo de 20 años, incluyendo ese periodo, básicamente tu crecimiento histórico. Es la mitad. Y lo que muestran las barras era la proyección. En ese momento estábamos todavía no concentrados para 2017, años difíciles y que estabas convergiendo, se esperaba que convergieras a tu potencial, digamos, el año pasado, este año. Pero ojo, el potencial histórico, es decir, la mitad. Por eso es que Perú ahora tiene una capacidad de crecimiento que está 3,5, 4, yo creo que ya es lejano, como sostenible, digamos, ¿no? Esa es la realidad. La pregunta es cómo hago para jalar esa barra hacia arriba, de manera que es la última parte que voy a hablar de la presentación. Pero ciertamente esa es tu capacidad de crecimiento, una vez que te quitan este impulso artificial. Perú está por debajo de eso, por dos razones. Hay factores domésticos, hoy está debajo, factores domésticos y factores externos que también te jalan. Minería está en el centro de la atención de todos. Ese también es un poco viejo, pero lo dejo porque no me interesan los niveles, esto no se dio, sino me interesan las trayectorias para que se entienda. Y esta información entre minería y otros sectores no es pública, solo en algunos momentos se publica, por eso he dejado este. Se dice que en el Perú, para que vean la incidencia de factores externos, hubo 3 años, 14 trimestres consecutivos de caída de la inversión privada. ¿Okay? Y parte del discurso político era factor político, errores de gobierno, etc. Y tenemos que entender cómo importa la coyuntura externa. Este es toda América Latina y el Caribe, esta es inversión, prima la inversión privada. Que esta barra, que esta parte de inversión esté acá, significa que 10, 11, 12, 13, la inversión privada crecía. La inversión en general crecía en los países, impulsaba el crecimiento. ¿Qué pasó el 14, 15, 16? Se contrajo en toda América Latina y el Caribe, más de 40 países en promedio, hacia abajo. ¿Okay? Hay un denominador común. ¿Qué pasó en Perú? Exactamente la misma trayectoria. Había un componente externo que estaba condicionando eso. Pero si vemos qué ocurría a nivel de composición de la inversión en Perú, la inversión no minera no llegó a caer. La que cayó fue la inversión de sectores primarios. ¿Por qué? Porque la industria minera estaba internacionalmente en un periodo de ajuste por la severa caída de precios. El precio del cobre llegó a estar en $2 la libra, más o menos. De ahí subió a 3 al 2018. Ahora de nuevo está a la mitad, creo que está en 2.50, 2.60 por ahí. ¿Okay? Entonces había esos factores condicionantes y es importante tomarlos en cuenta. Hablé de productividad. Hay un problema de productividad en el mundo. Acá está productividad para un periodo de más o menos 25, 28 años a economías avanzadas, ingreso medio y ingreso bajo. Perú va a estar acá. Fíjense la línea punteada excluyendo China, que a veces distorsiona por su tamaño. Lo que muestra esto es que los países de ingreso medio como Perú en realidad nunca han tenido crecimientos sostenidos de productividad, para este periodo por lo menos. O sea, fluctuó alrededor del 0. ¿Cuál fue el único periodo en que tuvimos crecimiento de productividad? Justamente el periodo de esteroides. ¿Qué pasa cuando quitaron los esteroides? La productividad se fue en picada, a 0, básicamente. Es decir, cuando también nos quejamos, hay problemas de crecimiento de productividad en Perú ahora, tenemos que reconocer que es porque es la realidad de todos, tenemos que ver cómo mejoramos eso. Evidentemente, países de ingreso más bajo tienen, digamos, swings aún más pronunciados, ¿no? Y esto de acá es un periodo aún más largo, del 60, casi 60 años de data. Acá está por región del mundo. Y de nuevo, estamos en un vecindario complicado. América Latina y el Caribe en un periodo de 60 años ha tenido un crecimiento de productividad
en promedio negativo. Solo le ganamos a África. Entonces, bueno, mal de muchos consuelo de tontos, pero a ver, Asia emergente, ¿qué diferencia entre Asia emergente y América Latina y el Caribe? Puede haber muchas diferencias, ¿ya? De ADN, de mentalidad, de formas de instituciones, lo que queramos. Veámoslo en términos simplemente acá de productividad. El diferencial de crecimiento y productividad es de casi 2 puntos porcentuales del PBI por año. O sea, ¿por qué crecen más que nosotros? Casi la totalidad de la brecha de crecimiento que pueden tener contra Perú es por productividad. Entonces, la gran pregunta que tenemos que resolver económicamente hablando, una de las grandes preguntas es ¿cómo mejoramos nuestra productividad siendo un país latinoamericano? Básicamente. ¿Okay? Con ADN, con cultura, etcétera, latinoamericana. Entonces, en este contexto, ¿cuál es la posición cíclica? O sea, y a corto plazo, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué esperar para los próximos meses? ¿Y qué factores son determinantes para ese desempeño? Y creo que acá no hay mayor sorpresa. Lo primero es, eso de carriles separados no funciona. ¿Okay? Ha estado encubierto. Cuando tenías precio del cobre subiendo doble dígito todos los años, la recaudación tributaria creciendo doble dígito inercialmente todos los años, evidentemente que tuvieras disfuncionalidad política te traía, pero pasaba camuflado porque era un factor secundario. Cuando te quitan esos 3, 4 puntos de crecimiento adicional de impulso externo y regresas a una realidad que es bastante mediocre, ya ves que esa disfuncionalidad política sí te cuesta. Esas distorsiones políticas, malas leyes salidas del Congreso, 95.5, etcétera, te comienzan a costar. ¿Okay? Pero evidentemente hay otro factor, que es que esta conflictividad y ruido político ya, digamos que, vamos a ponerlo en términos estadísticos, ha roto las dos desviaciones estándar y es bastante sostenido y sin visos de solución clara. Entonces, ya no es una cuestión que se perciba como transitoria o como, no sé, los pleitos políticos de todos los días. Ya es demasiado severo. ¿Cuándo han funcionado razonablemente las políticas económicas en Perú? Y ha sido lo consistente desde el año 90. Más allá de gobierno, cuál o este o el otro gobierno, es cuando has tenido ejecutivos que han tenido capacidad durante gran parte de sus periodos de tener mayoría en el Congreso, con alianzas pero mayorías. En periodos cuando las has perdido, se ha vuelto muy distorsionante la promulgación de leyes que afectan política económica. Y yo lo viví en carne propia. Me tocó, de los 2 años que fui ministro, el último año y medio perdimos mayoría, el último año en la mesa, pero los 6 meses previos perdíamos casi todas las votaciones relevantes. ¿Qué ocurría? Ley del Congreso, observada por el Ejecutivo, obviamente antes de eso discusión, tratar de mitigar, etcétera, observada, insistida por el Congreso, incluida la ley del 95.5 de retiro de los fondos de pensiones. Entonces, esto de acá, esta situación sí está complicando el desempeño en la economía. ¿Hay un deterioro de predictibilidad en torno a inversión? Yo creo que sí. Yo creo que no es reciente. Creo que lo que ha ocurrido con Tía María, porque Tía María no es macroeconómicamente relevante. Tía María son 1.400 millones de inversión, la mitad van a ser importaciones, son importaciones, diluyan eso en 3 años. No es un proyecto grande, es la 4ª parte de Quellaveco, es probablemente la 6ª parte de Las Bambas, no es grande, es mediano, pero se ha vuelto simbólico. Personalmente creo que esos audios son muy complicados, porque el Estado siempre tiene que respetar la legalidad. La decisión política no puede comprometer la legalidad de las decisiones. O sea, un presidente puede decidir, me parece relevante la carretera de la derecha más que la de la izquierda, y después se ve si tiene rentabilidad social y cumple con todos los filtros. Un presidente puede decir, yo quiero un programa social de estas características para llegar a este grupo vulnerable, y de ahí se trabaja técnicamente. Lo que no se puede hacer es vulnerar la legalidad del Estado, que es posiblemente lo que ha hecho. En todo caso, hay percepción, podría haber percepción de eso. Las razones, no las sé, no sé si es una mezcla de eso. Pero aún antes de eso, lo que ha habido es múltiples decisiones de gobierno que ante protestas ha habido reversiones.
El paro de transportistas, les quito el selectivo al consumo, el paro por los productores de papa, les compro la papa, etcétera, etcétera. Ese tipo de decisiones vulneran la confianza en las inversiones en el país. Entonces, acá, y eso sí se ha exacerbado en los últimos días. Y eso va a complicar, en mi opinión, vamos a ver después unos indicadores. Y evidentemente, como dije, ha habido algunos errores de política económica. Creo que el más claro, el ajuste fiscal de fines del 2006, y después han querido abrir la billetera sin capacidad de ejecución, pero el daño ya estaba hecho. Las capacidades de gestión pública se han deteriorado mucho, si no hay ejecución de inversión pública, etcétera, no caminan. Los panamericanos han caminado porque el Estado lo tercerizó, básicamente a los ingleses. ¿Okay? Pero todo el resto de la reconstrucción, ya vemos cómo va, etcétera, etcétera, ¿no? Inversión pública, el año pasado mejoró un poquito, pero está muy lejos de los niveles, gobierno nacional sobre todo, de los niveles del 2013, 14, 15, lejísimos, ¿no? Claro, comparado con 2016, según mitad de 17, está mejor, pero es por la base, ¿no? Y lo otro es, creo que no ha habido la posibilidad de poner una agenda económica que entusiasme. O sea, ¿cuáles son los grandes objetivos de la política económica, de las políticas públicas? No sé, diversificación productiva, antes era inclusión social, una agenda OCDE. ¿Cuál es? Yo creo que tampoco hay nada de eso. Yo creo que el Ministerio de Economía está tratando de hacer cosas, pero aislado, no como gobierno, muy aislado. Se abandonó la agenda de competitividad, ahora se ha retomado una agenda de competitividad, creo que se está dando demasiado, o sea, no sé, mucho marketing para el contenido que tiene. El plan de infraestructura, el 2014 se sentó la base del plan de infraestructura, debía que salir rápido, recién 5 años después ha podido salir. Hay ciertos avances, pero casi en solitario de parte del MEF. Marea roja, esto es lo que desperdiciamos, y esto es Banco Central, data de Banco Central, ¿no? Y ya tenemos viento en contra de nuevo. Podemos ver, precios, exportaciones y PBI, que hay un patrón de movimiento. O sea, se mueven más o menos seguido. Acá de nuevo se logró romper ese patrón. Acá para bien crecimos cuando se iban cayendo precios y acá al revés, ¿no? Pero bueno. Esta proyección es la última del Banco Central. ¿Por qué le he puesto? Porque es proyección oficial, ¿ok? Ya podíamos ver que en su reporte de junio todos los componentes por demanda de crecimiento los habían ajustado a la baja. Decimos inversión pública no, es porque en marzo ya lo habían ajustado fuertemente a la baja, entonces lo habían mantenido nomás, ¿ok? Pero todo hacia abajo. Ahora, este ajuste hacia abajo de todos, esto contra esto, inversión, consumo privado, público, etc., es para una proyección de 3-4. Eso no se va a dar. El ajuste va a ser mucho más severo. La pregunta es, ¿cuál es el motor de crecimiento? Es cierto que la primera mitad del año tuvo efectos transitorios, tuvo fenómenos transitorios que afectaron el crecimiento. Paralización de las bambas, pesca, entre otros, ¿ok? Eso te va a generar, simplemente por reversión de esos factores, más crecimiento en la segunda mitad. Pero la pregunta es si va a ser suficiente para contrapesar de manera significativa un poco lo que pasa afuera, pero también toda esta conflictividad política que sigue exacerbándose. El adelanto de elecciones, pueden creer la tesis del 1 por 2, mejor un año de incertidumbre que 2. Yo creo que ojalá no sea 2 por 6, hacemos 2 por 6 que sean complejos, porque vamos a correr a una elección. Pero digamos, en cualquiera de las hipótesis, acentúa la incertidumbre este año. Eso no es bueno para decisiones económicas. Yo creo que eso es bueno si te fortalece institucionalidad a largo plazo. Creo que tampoco se está ganando mucho por ahí con esa decisión. Pero en fin, si nos enfocamos en corto plazo, y acá estoy en corto plazo, eso te genera más incertidumbre, ¿ok? Meses más complicados. Sobre eso hay que medir qué impacto puede tener la forma como se está dando lo de Tía María, ¿no? Más allá de la decisión propiamente dicha, la forma compleja en que está saliendo, que está tomando esta decisión, ¿no? Esto no va a ser 3-4. Esta es la inversión separada, Banco Central privada, minera, no minera, total, de los últimos años, y lo que podemos ver nuevamente es que el crecimiento ha estado liderado, la inversión privada, de lejos por minería, porque revertió el ciclo minero, pero de lejos, ¿ok? Lo que se espera el 2019 no se va a dar, en mi opinión. Ojalá esto no sea negativo, el no minero, pero creo que va a ser negativo. Y lo que se proyectaba para el 2020,
Pregunto, ¿alguien cree que la inversión privada no minera va a crecer casi 6% el próximo año? O sea, el tema no es solo 2019, el tema es 2020 también. Ojalá 2020 tenga 3 por delante, lo voy a poner de esa manera. O sea, 3 punto algo. ¿Ok? Pero creo que va a estar presionando el 3, definitivamente no más de 3,5. Y este año sí va a ser terrible. Expectativas de la economía, Banco Central, a 12 meses y a 3 meses. Ya el mes pasado había roto, entrado a terreno de pesimismo. Tendemos a ser optimistas en Perú igual, porque la de 12 meses siempre está por encima. Siempre decimos, en 12 meses va a ir mejor que lo que veo ahora. ¿Ok? Eso es bueno en medio de todo, ¿de acuerdo? Pero podemos ver que la tendencia es la misma. Ojo que esto es prediscurso de 28, adelanto elecciones, y esto es pre-Tía María. Cuando venga el siguiente dato, debería haber una caída bastante fuerte, y eso es evidentemente un predictor inmediato de cuál va a ser la trayectoria de inversión. Y es un predictor un poquito más rezagado de qué va a pasar con consumo. Así como la elección de adelanto de elecciones puede ser mala para inversión, podría ser buena para consumo si la mayoría de la población la apoya. Pero al final, en la medida que no se genere empleo, se genere menos empleo, no crezcan los ingresos, etcétera, etcétera, afecta al consumo también, ¿no? Crecimiento del PBI, 12 meses en la línea azul y 3 meses en la línea naranja. Está hasta el segundo trimestre del año. Por si acaso, va a venir peor el segundo trimestre del año, porque como no teníamos todavía el dato oficial de junio debe salir, teóricamente debe salir el jueves, ¿ok? Lo que he puesto para el dato de junio es la proyección que tenía el MEF de 3,5. Yo creo que no hay manera que sea 3,5, pero lo he puesto, ¿ok? Y yo creo que va a estar más en torno al 2,5, ojalá, ¿ok? Entonces, si le quitamos ese punto, significa que el trimestre tiene 0.3, 0.4 menos de crecimiento promedio, o sea, va a ser aún más bajo. ¿Y esto qué muestra? Lo que le decía, bueno, aceleración, etcétera, etcétera. Otro nivel, se acentúa la caída de precios y caes. Se acelera la economía, la chancas. Niño no afectó tanto como se dice por si acaso, y entonces no te has realmente podido recuperar cuando comienza a complicarse la situación externa. Acá es cuando tienes que consolidar crecimiento, no chancarlo. Pero acá tiene un segundo motivo. Fíjense los puntos de ciclo donde estamos. Hoy día ya estamos en un punto muy bajo de ciclo. Ya se ve en términos anualizados la severa regresión, casi los niveles de acá. Y deberíamos estar más bien por acá, probablemente, con cuando sale el dato de junio. En realidad vamos a estar por acá, y esto va a estar más por acá. Y estamos en velocidad de crecimiento muy parecida al 2014, cuando hubo un choque externo mayúsculo para Perú. La caída de precio de exportaciones o término de intercambio de Perú, la que hubo acá, fue la más severa, probablemente desde los años 20, de la Gran Depresión de Estados Unidos, fue la más severa y la más larga, casi 5 años. No estamos en una situación externa tan compleja o tan complicada como ese momento. Esta fue entrada y salida, por si acaso, ¿no? Pero en economía doméstica se está sintiendo casi como en ese momento, ¿de acuerdo? O sea, sí es una situación complicada. Y acá simplemente, para poner las cosas, no es por deprimirlos, ni mucho menos, pero es un poco para que tengamos la foto clara. Estos son los trimestres de crecimiento desde el tercer trimestre del 2015 hasta la proyección del 2019. De nuevo, acá a junio le he puesto la proyección del MEF. En realidad, si le quitamos eso, la proyección va a estar por acá, alrededor de 1, va a ser más baja, ¿ok? Entonces, y este es, bueno, el cambio de gobierno, cuando acá viene el ajuste fiscal, digamos, que es lo que hace es esto, pre-niño. Ese es el mazazo que le metieron a la economía. Si queremos que la economía del 2019 crezca a 3,5, que es todavía básicamente la proyección oficial del MEF y del BCR, tenía que crecer el resto del año a esta tasa. La pregunta es, ¿cuántos trimestres ha crecido a esa velocidad? Puede ocurrir, o sea, que en el pasado no haya ocurrido no significa que estadísticamente se repita hacia adelante. Pero, digamos, es muy poco probable, ¿no? Y aún para que la economía llegue a 2,5, que es básicamente el nivel de 2014 con choque externo brutal, o 2017 con algo de niño y con ajuste fiscal absurdo, digamos, los peores años, podemos ver que en realidad, desde ese cambio, ¿cuántos trimestres hemos crecido más que esta tasa? Acá sí, aunque había muchas críticas. Entonces, el tema es, ojalá, los factores primarios que se diluyen van a ayudar. Ojalá esta
por razones políticas de elección de Estados Unidos, este amiste entre Trump y los chinos temporal, ojalá entusiasme los mercados, sube el cobre, etcétera, etcétera, y nos ayude en la segunda mitad del año, que sea, ¿de acuerdo? Pero el punto es, ahorita estamos tratando de rescatar que la cifra de crecimiento no sea peor que el 2014 o 2017, que sea la peor del 2009. Esa es básicamente tu línea de marea ahorita. Ojalá lleguemos acá. ¿Sí? Esa es la situación. El próximo año, si el mundo no se complica, debe ser mejor, pero si se adelantan las elecciones o no se amistan y siguen completos, digamos, políticos de todo calibre, rescatar ya no un 2,5, pero ojalá rescatar un 3, 3,2, 3, pero un poco más que eso lo veo difícil. ¿Qué espacio hay para que las políticas de corto plazo puedan tratar de revertir eso? No mucho. Política fiscal primero toma tiempo y como dije, la gestión ha sufrido mucho, la capacidad de ejecución es muy mala y es primer año de gobiernos regionales y locales. No ejecutan, protestan, digamos, vamos a ponerlo de esa manera. ¿Okay? Entonces es muy difícil que pueda haber impulso fiscal, digamos, real. Ojalá logren la ejecución que tenían planteada. Pensar en que eleven gasto es difícil, muy difícil. Pero lo que quiero mostrarles acá también es, fíjense, antes que nos pegue la crisis, cuál era el balance fiscal de Perú. Superávit de 2,5. Acá, antes que nos entre, ya venían cayendo los precios de materias primas por 2 años, pero acá es cuando entra el choque brutal, 2014. Se acelera la caída. Todavía tenía superávit de casi 1 punto. Acá es cuando debieron conseguir no ajustar, sino dejar que la economía salga. Ajustaron por no tener 0,2, 0,3, y de ahí soltaron. O sea, hicieron lo contrario a lo que debían haber hecho. Ahora estamos en una posición similar. Si quieres meter algún impulso fiscal o te viene un choque externo severo o negativo, tu posición fiscal está bastante más deteriorada. Es cierto, Perú tiene deuda, no tiene deuda tan alta, pero lo que quiero que se entienda es, en general, lo que decía, los buffers en general en el mundo para poder responder por política fiscal o por política monetaria son menores. Acá tengo el balance fiscal y el crecimiento, también para que vean que, evidentemente, la recomposición de los balances fiscales por sí sola no se va a dar porque con crecimiento bajo te va a ser muy difícil poder recomponer esta posición fiscal. Por eso ven que el patrón de comportamiento sigue al PBI, como ustedes saben, porque es un driver importante de recaudación, ¿ok? Así tengan gasto constante. Es decir, no vas a tener en un entorno de bajo crecimiento mucho espacio. El Banco Central, ya reaccionó, poco tarde en mi opinión. Yo creo que era evidente, ya hace meses que tenía que actuar, pero un poco lo mismo. Pueden poner la tasa de referencia del central en nominal, digamos, o en real, como quieran verlo, pero ocurre lo mismo, y es, si agarran la gráfica que tenía la Reserva Federal, que puso Diego, ocurre lo mismo. Estaba acá la tasa cuando entra el choque y cómo pueden reaccionar. Estaba acá cuando entra el choque el 2014 y cómo pueden reaccionar. Y reaccionaron menos que el año 2017, ¿por qué? Porque tenía esta inflación un poco más alta, por choques de oferta, pero igual inflación alta, entonces tenían menos espacio. Acá está cuando reaccionaron la vez pasada y acá está ahora, cuando han bajado tasa. Tienes mucho menos espacio para poder amortiguar choques. Eso pasa en Perú, pero eso pasa en todos lados. Entonces, sí hay menos capacidad de reacción, ¿no? Entonces, el ciclo no nos ayuda, la posición cíclica externa, el ciclo político nos ayuda menos y no hay buena gestión. Entonces, estamos casi que sin amortiguadores, o sea, por cómo pueda caminar el sector privado, ¿no? Lamentablemente, con la forma como está conduciéndose la política y con la forma como está caminando, digamos, o este último anuncio de María, digo, por la forma nuevamente, más allá ya del fondo, la forma creo que puede contaminar más expectativas, lo cual no augura buenos meses hacia adelante. Y le adelanto más incertidumbre. Entonces la otra pregunta es, ¿qué podemos hacer para generar mejores condiciones en un horizonte un poco más largo? Y es una discusión que creo como peruanos nos hemos resistido a tener, porque la discusión en Perú siempre ha estado muy polarizada. La izquierda nunca ha tenido propuestas razonables, pero la derecha se quedó en el modelo que no era tal. O sea, el consenso de Washington murió en Washington hace mucho tiempo, se los digo yo que he trabajado años en el Fondo Monetario. O sea, acá cualquier cosa que se desviara de la ultraortodoxia parecía pecado. Y al final lo único que estabas haciendo estaba socavando las bases de tu crecimiento y tu generación de condiciones de bienestar futuras de la población. Primer tema. Sé que no le gusta a nadie antilusivas, que
que les haga una reforma tributaria que reduzca ilusión, que reduzca evasión, etc. Pero Perú tiene una recaudación tributaria muy baja, ¿de acuerdo? Entonces tiene que elevar esa recaudación, comparado con el resto de Alianza del Pacífico, América Latina, etcétera, etcétera. Entonces, no somos viables como país si no tenemos un Estado que tenga por lo menos una escala mínima. Segundo, ese rollo que le dicen que el gasto de capital tiene que crecer, la inversión pública, digamos, y que el gasto corriente es muy alto en Perú y que subió responsablemente, es un cuento chino también. Este es cuando, tras el ajuste fiscal, acá puse 2016, pero digamos, es lo mismo porque sí algo cayó más. Perú tenía uno de los gastos de capital más altos de la región, pero tenía un gasto corriente bajísimo, bajísimo. El proceso de producción de bienes y servicios públicos es como, no sé, cualquier receta de cocina. Requiere distintos insumos. No puedo hacerlo solo con uno. Si yo quiero hacerme huevos revueltos, necesito pues huevos, leche, mantequilla. Si solamente quiero hacerlo con huevos, o si quiero hacerlo solamente con leche, no me salen huevos revueltos, pues. Acá es lo mismo. Perú lo que tiene es un déficit crónico de gasto corriente. En realidad, en gasto de capital está en el nivel recomendado. Estar en 5 puntos del PBI es bastante alto. Acá lo pueden ver, data ya no reconstruida por mí, sino del BIT y de la OCDE. Perú, acá está Colombia, acá está Chile, acá está México. América Latina y el Caribe, la OCDE. América Latina invierte menos de 3 puntos, 2,5 del PBI. OCDE, 3, poquito más de 3, 3,2. Este es el nivel de inversión de Perú. Era en ese momento. Por 8 años tuvimos promedio 5,5. Ajustón fiscal y capacidad de ejecutar fue por debajo de eso. Pero digamos que está en torno a 5, aspirando a 5. 5 es una súper buena tasa de inversión pública. No tenemos con la presión tributaria o los ingresos generales del gobierno capacidad de elevarlo más. Olvídense. Tenemos que hacerlo más eficiente. Ahí es donde la idea de plan de infraestructura, mejor planificación, mejor eficiencia en la asignación de recursos es fundamental, ¿de acuerdo? Pero no pensar en que podemos escalar hacia arriba. El gasto corriente también es muy malo, la calidad es mala, tenemos que mejorarla, pero a diferencia del de capital, el nivel es muy bajo. Las decisiones las toman funcionarios públicos. Si tenemos funcionarios públicos que ganan muy mal, o tienes hospitales que no tienen medicamentos, o tienes escuelas que se caen a pedazos, o que no tienen útiles escolares, etc., no puedes tener un buen producto. Esta es la composición de la canasta exportadora de Corea del Sur. Cada 20 años, 68, 68, 2008, no ha cambiado mucho en los últimos 10 años. ¿Ok? Lo quiero mostrarles. El cuadrado es el tamaño en la economía. Los colores son distintos tipos de actividades. Verdes es, por ejemplo, agro, digamos, ¿no? Entonces, el tamaño que representa el cuadrado es cuánto representa de toda la canasta exportadora. Es uno de los insumos de complejidad económica, un índice de complejidad económica que hace Hausman en Harvard. ¿Ok? Y lo que muestra es que hubo una transformación productiva. Los celestes y azules son manufacturas de valor agregado. Cuanto más intenso el color, mayor valor agregado. ¿Ok? Y lo que muestra es que hubo una tremenda transformación productiva. Pasaste de acá de nada de manufactura a tener casi la mitad de tu economía y 20 años después el 80% de tu economía, valores agregados, complejos, etcétera, y una parte muy grande, súper intensa. No sé, pues semiconductores, chips, lo que fuera, ¿no? El país de mayor complejidad económica de la región es México, o era hasta el año pasado. Esto es maquila de textiles, cosas. No existía casi manufactura, vemos acá cómo cambia y vemos acá cómo se transforma, cambian los colores. Esto es petróleo, por si acaso encontraron petróleo. No es como acá, hasta acá llegaba en Corea, y los colores intensos son mucho más chiquitos, ¿no? Pero acá hay una transformación. ¿Cómo se ve Perú? Así. Y así igual. Minería, obviamente, ¿no? Y actividades relacionadas a la minería. La minería es fundamental, pero pensar que podemos solamente con minería y algo de agroexportación que está acá, generar todos los empleos formales que queremos, todos los motores, nos lleva a estrellarnos con el muro, porque no es suficiente. Evidentemente, si cerramos estos motores, y es suicidio colectivo, ¿no? Pero lo que quiero mostrar es que así tengamos que Quellaveco, Tía María, Conga, lo que fuera, no es suficiente, pues. Entonces tenemos que ver dónde podemos generar más potencial. Acá ya voy rápido. Reindustrialización, no confundamos diversificación productiva con industrialización, ¿ok? No es lo mismo.
Esas son las cadenas de valor, la etapa de producción, producción y postproducción. El menor valor siempre estuvo al medio. En las ideas es donde hay más valor, en la etapa de postproducción, todos esos servicios integrados, marketing, donde las colas siempre tienen mucho más valor que en la manufactura misma. ¿Okay? El problema es que estos dos, las colas, son muy intensivas en capital humano, más que el medio. ¿Okay? Y este es lo que ha pasado en las últimas décadas, digamos. Se ha acentuado esa diferencia. Entonces tenemos que concentrarnos donde tenemos ventajas comparativas y poner énfasis en las colas. Pero hacer eso requiere de varias cosas, ¿no? Esta es una fábrica de autos, pero esta es una fábrica moderna, con inteligencia artificial, con todo, espaldas, ¿ok? En el norte. Acá también hay un montón de tecnología de valor agregado. Sí hay valor agregado, por si acaso, en llevar una palta congelada, un arándano, fresco, digamos, fresco, que llega a la mesa de un consumidor chino o un consumidor en Holanda. Hay muchísimo valor, mucho más que meterlo en un espárrago, que meterlo en un pomo. Pero ahí tenemos ventajas comparativas, acá no. Entonces tenemos que ver dónde podemos potenciar nuestros recursos escasos, ¿no? Un sector informal muy grande, un sector moderno muy pequeño, el moderno de productividad alta, el otro de productividad muy baja. Tenemos que tratar de incrementar la base y también subir esta productividad de una parte del sector informal para que el promedio suba, solo porque sube. Hay una parte que hay que jalarla, con cadenas de valor, etcétera, pero hay que incidir mucho ahí. Entonces, tenemos que identificar, primero, se dice Perú nunca ha escogido ganadores. Eso no es cierto. ¿Okay? Perú escogió ganadores, escogió dos: minería, por las políticas públicas, ahí no solo por las ventajas naturales que teníamos. Si estuvo bien, que los escojas. Y agroexportación. En el caso de reglas tributarias diferentes, depreciación acelerada, cosas por el estilo. En el otro caso, régimen laboral especial, régimen tributario especial, etcétera, ¿no? Que está ahí en el Congreso debatiéndose su renovación. ¿Okay? Pero estuvo bien hecho en la medida que tú tenías ventajas comparativas. La pregunta es por qué otros sectores no tienen eso, no han podido surgir. ¿Okay? Entonces, no es que podemos hacer eso porque sí, tiene que haber una lógica económica. El Estado no puede hacerlo todo, pero tiene que facilitar el accionar del sector privado y tiene que ver dónde tiene que incidir. Entonces, algunas preguntas finales. Privado en torno a pregunta, pero creo que es más como afirmación. ¿Por qué algunos sectores donde tenemos evidentes ventajas comparativas no han tenido el impacto de, por ejemplo, minería o exportación? Seguramente hay fallas de mercado, también hay fallas de Estado. Algunas veces puede ser por trabas, en muchos casos es por omisión, porque no está presente. Podemos prescindir de motores como minería o exportación. ¿Qué tenemos que hacer para consolidarlos? O sea, no es que ya le hicimos, ¿eh? No lo hemos hecho todavía. Entonces, ¿qué falta acá? ¿No? ¿Tenemos las mismas ventajas comparativas en cualquier actividad, cualquier sector? No. El Estado tiene que ser eficiente levantando trabas, ganando condición en todos, pero tiene que asignar recursos donde tiene mucho más potencial. Y una pregunta importante: ¿cuáles son las políticas de oferta transversales que necesitamos para que estas cosas despeguen? ¿No? Capital humano, por ejemplo. Temas de innovación, CITES, parques tecnológicos, dónde entran mesas ejecutivas que resuelven los problemas sectoriales para desarrollo productivo, infraestructura, dónde esas políticas tienen que decir. Algunas son más transversales, otras tienen componentes muy sectoriales, pero son fundamentales, ¿no? Y hay un tema que tiene que verse en algún momento, que es cuándo se hacen ajustes a la centralización. Fue decidida políticamente, es muy compleja, en realidad no estoy hablando de que se pueda revertir y se deba revertir la centralización, pero hay ciertos aspectos de la centralización que nunca se han usado. ¿Okay? Tiene que verse cómo se mejora la gestión, tiene que verse cómo, cuando no hay competencias, se apoya el gobierno nacional, porque si no, no somos viables como país. Y eso es. Muchísimas gracias.